¿Cómo podemos detectar cuando una persona está entrando en crisis? Pues lo principal es la parte orgánica, ¿no? En este caso el cuerpo, palpitaciones aceleradas, la persona como que de repente entra a un estado que se le va, usualmente se le va el aire, se encuentra con respiraciones constantes, empieza quizás a sudar, empieza a generar una habla muy poco fluida y suele tener como conductas, ya sea como tocas la cabeza, rascarse, aislarse o gritar, alterar. Entonces son diferentes respuestas, pero lo principal pues es esta parte de la conducta, ¿no? Cómo está reaccionando, especialmente desde la respiración, si está alterada, si no, si es necesario pues contener, es lo primero que observamos, ¿no? La persona está entrando en una crisis, ¿no? No se le está yendo el aire, empieza hablar rápidamente, empieza a preocuparse exacerbadamente. Entonces son los principales señales, ¿no? Ok. Ah, igual, ¿cómo podríamos brindar los primeros auxilios psicológicos? Como primero, pues, bueno, yo usualmente suelo abocar mucho al método CASIC. Es un método que suele ser muy eficaz, ¿no? Que identificamos, analizar la situación, observar, primero que nada, pues, o sea, que no peligre nuestro bienestar, ¿no? Es muy distinto una persona te entre en crisis, digamos, pero está portando algún arma, etcétera, ¿no? Entonces, primero, pues, cuidamos mucho nuestro bienestar, vemos qué pasa, ¿no? Analizamos alrededor, vemos a la persona, entonces de alguna manera nos acercamos, vemos cómo podemos comenzar a contener, ¿no? Eh, qué pasa, qué sucede, empezar como a escuchar, básicamente. No tratar en ese momento de darle una retro porque estamos como evaluando qué es lo que está pasando, qué es lo que le está llevando a esa crisis, ¿no? Puede ser algún evento, puede ser alguna noticia, puede ser algún suceso o simplemente algo que le disparó psicológicamente esa crisis. Ok. Igual, ¿qué es lo primero am, que se debe hacer cuando una persona está pasando por un ataque de pánico o en este caso, pues de crisis? Lo primero es contacto y conexión, ¿no? Es acercarte a la persona, generar un contacto y empezar como a contener, ¿no? A través de ese primer contacto, ¿no? Hay que hacer mucho análisis y en esta parte es, antes de pasar a hacer análisis, es invitar a la persona, pues, a tranquilizarse, ¿no? En ese sentido, como respira, a ver, respiramos, estoy aquí, estoy contigo, necesito escucharte, pero necesito primero que estés calmada, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la persona pues comienza como a contener, ¿no? Quizá el que decirle estás calmada, pues a lo mejor depende mucho de las circunstancias, ¿no? Una persona que recibe una noticia, ¿no? Oye, tu familiar murió, pues obviamente pues no le vamos a decir así, necesito que te calmes, ¿no? Yo aquí lo hablo un poquito más desde mi experiencia trabajando con adolescentes, en mis trabajos que trabajo en preparatorias, las crisis usualmente se desencadenan por ataques de ansiedad, o por sucesos que para uno puede ser algo, pues, muy como simple, pero para ellos puede ser algo que, ay, lo sobredimensiona, ¿no? Pero siempre primero es contacto y conexión, ¿no? A posterior a analizar, ¿no? Cómo podemos solucionar el problema, siempre y cuando pues no sea un problema que involucre algo vital como la muerte, etcétera, ¿no? Me parece perfecto. E igual, ¿cómo podríamos llegar como tipo a la conclusión, en este caso como de una crisis o un ataque de pánico? En este caso, pues ya, pues como más detallado en consulta y todo eso. Ok, quizá, bueno, dentro de ese paréntesis, una vez que hay la contención, vemos la solución de problemas, ¿no? El por qué está desencadenando esta crisis. El método casi nos evalúa la parte afectiva, cognitiva, la parte interpersonal, diversas variables, no recuerdo bien, pero hay que identificar que esas variables, ¿no? Para poder indagar qué es lo que está generando la crisis, ¿no?
A partir de ello es y una vez que la persona se ha contenido, pues es generar como este refuerzo, ¿no? En este caso, es inevitable, o sea, si todo se va a solucionar, pues no, no podemos usar ese tipo de expresiones, palabras, que es lo más común, ¿no? Que dicen, oye, no, cálmate, oye, no, todo va a estar bien. Pues no, es como, estoy aquí, ¿no? Pensemos, o sea, qué podemos o qué vamos a hacer, ¿no? Y llevamos a la contención y posteriormente pues se empieza a generar un descenso en la actividad, digamos, de su conducta, empieza a calmarse y una vez de ello pues indagar en otras variables, ¿no? Hasta hacer posteriormente como un cierre y, discúlpame, ver la posibilidad que la persona podamos hacer una intervención un poco más duradera, como un tipo de, disculpa, un poco de terapia breve. Claro está que estos tipos de terapia, disculpa, esos tipos de terapia pues ya son pensados después de un seguimiento, ¿no? Cada caso pues es muy particular. En mi experiencia, por ejemplo, he tenido crisis de jóvenes. Hace 2 semanas tuve una de una chica que en la escuela ve a su ex, empezó de repente la vi muy alterada, muy roja, discúlpame, me estoy aliviando. Y me acercaba, ay Jorge, pues, a ver si no te regañen por eso, ¿eh? Empecé a acercarme, noté, quise darle también su espacio primero, ¿no? Invitarla, espera, hay una disculpa ahí, digo, me estoy aliviando de una gripe y pues me irrité y pues paramos, pero continuamos, digo, eh, me acerqué a ella, la contuve, la invité primero a hacer una respiración diafragmática, contenemos respiración, también hacerle ver que estoy aquí, no me voy a mover, estoy para escucharte. Poco a poco empecé a contener hasta que generé una conexión con ella, ¿no? Cosa que no había tenido porque es una chica muy seria y posterior pues empezó a contarme la historia, ¿no? A la vez, pues bueno, no, el tipo de ahí de intervención que se hace, lo llevo más hacia el enfoque centrado en soluciones, ¿no? Ver soluciones rápidas, específicas para de acuerdo al momento y que esto podamos, pues ahora sí, ¿no? Tener un escape de ese momento, de esa situación. Eh, Al final, pues decidimos ir a otro espacio, a otra aula, se calmó y pues bueno, ahí fue. Las crisis pues sí son muy distintas, te digo, depende mucho. No es lo mismo quizá contener esa situación a una persona que se le da un diagnóstico de cáncer, a una persona que acaba de perder un familiar, o ahorita, hoy en día vivimos un terremoto, ¿no? De repente hay personas que suelen alterarse y es generalmente pues contener. Siempre tengo esta palabra de mi maestro que me decía, contenemos, ¿no? Contenemos la crisis, la emoción y ya posteriormente, pues vemos las variables y las causas. Ok, igual, ah, ¿cómo podemos hacer sentir seguro, pues en este caso, pues a una persona, si sea en cualquier situación, en terapia o en algún pues lugar pues de la calle, etcétera? Pues en este caso como cuando está entrando como tipo en una crisis o pues está como en un ataque de pánico. ¿Cómo podríamos como llegar como de primera, pues en primera mano? O sea, ¿cómo podríamos intervenir? ¿A eso te refieres? Así es como para hacerlo sentir como seguro. En este caso vamos a poner como en la calle. Mira, hay diferentes autores o en los pubs, en los primeros auxilios. Yo tenía un maestro que siempre a veces me decía, ¿no? Y este maestro está en la Cruz Roja, de hecho, Isaías Plasencia, que fue el que me impartió un taller sobre primeros auxilios psicológicos. Y prácticamente decía, a veces hay personas que están tan, este, no sé, embutidas en su emoción y no quieren apoyo, no quieren ayuda, ¿no? Quizá lo que podemos siempre indagar es esa parte, ¿no? Y siempre nos dije, pues siempre cuidar,
que nosotros no estemos corriendo un peligro, ¿no? Puede ser inclusive un poco, porque sí lo he pensado, ¿no? No sé qué pasaría si en un momento dado voy cruzando el puente y una persona que está por tirarse, ¿no? Está entrando en una fase de crisis. Ahí sería, pues, en ese caso, pues aplicar esta parte, ¿no? O sea, qué hacer, cómo me acerco, cómo genero ese contacto y conexión. Y aquí me gusta mucho esta idea de Carl Rogers. Yo no sé, a lo mejor no tiene nada que ver, pero este apoyo, este tipo de terapia muy humanista, muy empática, mucho de, hey, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo me acerco a ti? O empezar como ver o sea, que la persona sienta que estás ahí para ella o para él, ¿no? Hay diversas formas de intervenir, te digo, en mi experiencia, digo, hasta el momento solo me ha tocado con jóvenes, en un funeral me tocó y ahí fue de una forma muy distinta, ¿no? Es casi, pues no hay palabras para eso, pero sí el momento de decirle, hey, pues estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, te acompaño y no estás solo, ¿no? No estás sola. Eh, Diría mi profesor, tenía otro profesor también, decía, no, pues ustedes siendo psicólogos, pues tienen ya pues digamos, poder facultad, ¿no? Que pues, en cualquier situación, caso, puede haber una persona y pues podemos intervenir, claro, ¿no? Pero siempre y cuando, pues también yo lo digo, ¿no? O sea, si tus competencias, tus capacidades dan para tratar algún tipo de crisis, pues adelante, si no, pues mejor dejarlo a un profesional o buscar ayuda, ¿no? Porque no, digo, no es tan sencillo, ¿no? Porque pues depende muchas veces la vida de una persona, ¿no? Saber poder hacer una muy buena contención, muy buena intervención en crisis y posteriormente darle un seguimiento a esa persona, que es también a veces lo que se olvida, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo está? Como digo, en el caso, te digo, de esta chica, a los 3 días fui, la busqué, ven a mi cubículo y ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Es como también dar esta parte de cierre, ¿sabes? Y que la persona sepa que si llega a estar quizá llega a experimentar una situación, un momento, pues sabe a qué recurrir, ¿no? Ok, pues, igual, como qué métodos recomienda o usted suele practicar en este caso, en este caso, pues cuando va a intervenir pues en este caso, algún tipo de crisis o cuando una persona entra como en pánico o ansiedad, en este caso como una técnica de relajación o algo parecido. Ok, lo más, digo, lo que a mí me enseñaron y lo que he aplicado y me sirve es el método CASIC, ¿no? El método CASIC, que es, digo, no lo tengo tan claro. Contacto y conexión, siempre se me acuerdo de ese. Análisis de la situación, que es como analizar lo que te he compartido. Solución de problemas, implementación de acciones y cierre y seguimiento, ¿no? Este método, pues, resulta ser como el más es pues el oficial, ¿no? El que solemos implementar. Ya en una cuestión, por ejemplo, de ataque de pánico, todo eso, pues sí es como hacer estos ejercicios de respiración, ¿no? Lo que nos decía Jacobson, ¿no? Relajación progresiva, ¿no? Primero, pues cuando tenemos a la persona muy alterada, es como contener esa emoción, ¿no? A ver, respiramos, a ver, o sea, respira conmigo, hacemos como simulamos las respiraciones como queremos que llegar, contenemos la respiración 4 segundos o 3 segundos, dependiendo ahí mucho cómo está la persona, a lo mejor no está tan alterada, puede contener un poco más, a lo mejor está muy alterada y puede contener muy poco, 3 segundos, ¿no? Y eso se vuelve paulatinamente, pues el cuerpo se oxigena, empieza a relajarse, o sea, y es cuando ahí, junto con esas relajaciones y ese acompañamiento que estamos dando, pues ya vamos logrando, ¿no? Que la persona, se aligere, ¿no? Un poco. Pero sería básicamente esos ejercicios de respiración, ¿no? Respirar, contener la respiración de 3 segundos si no está muy alterado, o 7 segundos si vemos que puede contenerla, y soltamos, exhalamos, ¿no? Y hacemos este ejercicio hasta lograr que la persona logre tranquilizarse, ¿no? No entramos a otra fase si no logramos contener eso, ¿no? Y eso puede ser a veces tardado, ¿no? Que la persona logre contenerse.
No creo que tu audio, Jorge, estaba apagado. Gracias. Igual, ¿cómo podíamos evaluar el impacto, en este caso, de una persona que está entrando en crisis? En el método CASIF, te decía, en el punto 2 que es análisis de la situación, ¿no? Es como analizar qué es lo que le ha llevado a esa crisis. Te digo, las personas pueden tener crisis por diversos factores y depende mucho, pues, su nivel, de tolerancia, resistencia a la frustración o a tales eventos, ¿no? Eh, Te digo, ha tenido crisis de chicos que simplemente entran en crisis porque sus papás no los van a llevar de viaje y entran en una crisis, ¿no? O te digo, como en el caso que estuve en un funeral de una persona que realmente sintió un dolor, ¿no? Y entró en una crisis. Entonces puede ser como son diferentes variables, diferentes contextos y de acuerdo a esos contextos, pues tú vas ahí midiendo, ¿no? Cómo hacemos esas intervenciones, ¿no? No sé si a eso te refieras o qué específicamente. No, 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 sí, profe, sí, sí, siento que pues sí, sí fue como muy claro. Y pues bueno, que en este caso, ¿qué es lo que un psicólogo pues no debería hacer en este caso cuando va a intervenir pues pues en el tema este de una persona que está entrando como en crisis o en un ataque de ansiedad? Como lo mm, que no o sea, sea ¿qué no como tan de- recomendable. o sea, ¿qué no debería hacer en ese Así. momento? Mira, pues uno que nada, no intervienes si no tienes las competencias, o sea, no sabes qué hacer, ¿no? O sea, inmediatamente es como buscas tu ayuda, ¿no? Con alguien que tenga esta formación, preparación. Si tú la tienes, pues inmediatamente, pues lo que te digo, creo que este profesor le decía, pues jamás digamos estas expresiones que son el algo común, no te preocupes, todo va a estar bien, cálmate, o sea, como que ese tipo de palabras no funcionan y es como, no esperemos que un psicólogo las diga, más que nada ahí sirve contener a la persona, a ver, respiramos y llevamos a la persona a contener su emoción, ¿no? Eh, suena, puede ser muy complejo esta parte porque, pues claro, queremos que la persona se calme, ¿no? Pero el hecho de las palabras, ¿no? El hecho de la persona escuchar, pues, o sea, ¿cómo me pides que me calmes si se acaba de morir mi hijo? Si acaba de destruirse mi casa, o sea, no me pidas eso, ¿no? Ok, más que nada contenemos, ¿no? A ver, logramos, pues ahora sí, amasar ese estado emocional de la persona hasta que llegue un punto en el cual pueda procesar ese evento catastrófico. Entonces, yo tengo muy presente eso, que acerca de estas expresiones y también en la parte a veces como psicólogos nos dicen, pues podemos, o sea, pero muchas veces no, hay psicólogos que no hacen eso, ¿no? Y que lo que pueden mejor hacer es como buscar una preparación o bien algún profesional que sí trabaje específicamente la intervención de crisis. Aquí, pues bueno, sé que la Cruz Roja o hay profesionistas que sí realmente tienen toda una formación en intervención en crisis, ¿no? Tienen la especialidad, tienen certificado. Habrá quienes somos psicólogos, digo, me incluyo, que tenemos las bases que nos sabemos competentes para poder intervenir en determinados contextos. Digo, yo puedo intervenir en un contexto escolar porque tengo la experiencia, conozco la psicología de adolescente, sé cómo llevar a eso, pero a mí si me llevas a un contexto, por ejemplo, no sé, de las personas de los psicólogos que trabajan en clínicas, ¿no? Un ejemplo, tengo un colega que está en clínicas de detección de HIV, que sí podría, creo que sí tengo la base, me podría entrar, pero tendría yo que tener una formación en eso, porque es otro tipo de intervención, ¿no? De pues, dar un diagnóstico de esa naturaleza que te va a cambiar tu vida, pues es algo muy fuerte para el paciente, ¿no? Entonces siempre digo, pues no, si no tienes la preparación o no tienes las bases, pues mejor no te metas y busca un profesional que sí pueda hacerlo, ¿no? Ok, profe, igual como relacionado al tema, pero pues en este caso pues ya más, más acercado al ámbito clínico, pues porque no es recomendable que un paciente se marche a mitad de una crisis pues en plena consulta. Bueno, ya en consulta, digo, yo he consultado, he tenido pacientes, bueno, tuve en mi experiencia pacientes que sí entraban en crisis, no es recomendable para nada, o sea, es como,
tu paciente está en un estado sumamente alterado, ¿no? Y ese estado, nos quedan 10 minutos, ¿eh? Para mover rápido. Y ese estado, pues, imagínate, pues vas por la calle, vas pensando en tu emoción, vas llorando, o sea, vas distraído, o sea, puedes, inclusive te viene una serie de ideas, te embotas tanto en esa emoción que puedes atentar hasta contra tu vida o no estar al pendiente de lo que sucede a tu alrededor, si vas a cruzar un semáforo, si vas manejando, o te lleva a hacer otras cosas que no harías, ¿no? El hecho de te despierta una emoción tan fuerte, un coraje, algo, entonces es sumamente importante y es antiético que el paciente se vaya así, ¿no? Claro está, pues no podemos entender las circunstancias de que, pues, oye, pues, ¿cómo retener? Es como, pues, ahí es hacer toda una gama y eso como clínico, si nos dedicamos a la psicología clínica, tenemos que tener muy presente esta parte, ¿no? Cómo contener en la sesión a nuestros pacientes, ¿no? Para que no puedan irse así, ¿no? Con esta emoción y pues puedan ser pues un peligro para ellos. O igual les genera una muy mala experiencia y que después no quieran retomar una terapia psicológica por temor a vivir un evento de esa naturaleza, ¿no? Entonces, híjole, pues ahí sí, pues, no podríamos, ¿no? Digo, siempre va a haber un caso que no sea, pero pues lo importante y como profesionales y por nuestra ética es siempre contener al paciente. Así es, profe. E igual, como qué estrategias de contención en crisis recomienda y cómo las implementaría. ¿Qué estrategias? Em, una, pues digo, no, bueno, igual creo que se las mencioné con lo del método Casi, pues básicamente es una, pues es la respiración, ¿no? Posteriormente es como analizar la situación, cuál es el evento por el cual la persona está pasando por esa crisis, ver qué soluciones hay a esa crisis, a esa demanda que está teniendo y posterior a que pues no hay solución todo, es llevarlo a ese estado como de contención, de que pueda él estar más tranquilo y posterior, pues dar una intervención más breve, ¿no? Se me ocurren, por ejemplo, no sé, un tipo de terapia no cognitiva, pero sí como más bien como analizar sus creencias, sus pensamientos, sus ideas, sus relaciones interpersonales, como ir identificando ahí qué es lo que está llevando a que le esté generando esa crisis, ¿no? Y quizá identificar cómo esas distorsiones están afectando. Digo, puede ser algo muy similar a un enfoque cognitivo, ¿no? Conductual, ¿no? Pero no es netamente una terapia así, porque no se puede hacer una terapia en ese estado, ¿no? Pues muchas gracias, profe. Y pues por el momento, pues se lo agradezco mucho de antemano y pues por brindarnos de su tiempo, pues por apoyarnos en esta entrevista. Y pues nada, pues muchas gracias, profesor. Ah, no, por nada. Y sí, te hago la invitación a indagar sobre el método CASIC. Tiene, creo que, los elementos ahí para poder intervenir adecuadamente. Y hay otro libro que se llama Psicoterapia Breve y de Urgencia. Lo leí hace muchos años. Tenía buenas bases sobre cómo intervenir, inclusive desde un aspecto más profundo, ¿no? Pero pues por ahí debe estar. Creo que el autor, bueno, si lo buscas, Psicoterapia Breve y de Emergencia, ahí te va a salir el texto y son libros que ya están en la web, fácilmente descargables, ¿vale? Jorge, pues me da mucho gusto. Qué bueno que pues ahí te estás preparando. Espero te haya servido esta información y créeme que, pues bueno, siempre va a haber profesionales, pues más allá que pues dominan más estos áreas, estos temas. Pues mucho gusto verte y pues Ahí está, ánimo. profe. Muchas gracias.